el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la tercera edición de DTV, aquí cerrando la jornada del día de hoy, con una movilización importante en las inmediaciones del Congreso de la Nación y también el verde característico del color que representa el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hoy es el Día Latinoamericano, el Día Internacional de Lucha y de Acción por el Derecho al Aborto, así que hay muchas mujeres, muchas diversidades, muchas personas también aquí en las inmediaciones de este Congreso y de muchas plazas del país. Se va replicando o ya terminando a esta hora esta convocatoria en defensa de los derechos de las disidencias sexuales, los derechos de las personas gestantes, en reconocimiento de las acciones urgentes por el aborto legal. Argentina tiene aborto legal hace ya 2 años, pero más allá de eso es importante también poner siempre sobre la marcha y sobre esta agenda pública la necesidad de garantizar el acceso a esos derechos. No se ha disminuido el embarazo adolescente, se ha disminuido la muerte materna justamente en los abortos avanzados del tercer trimestre y también se producen medicamentos para las interrupciones legales del embarazo y las interrupciones voluntarias del embarazo aquí en Argentina. Ya no es monopólico, hay varios laboratorios de producción argentina que también proveen de los tratamientos para que esto se pueda concretar. Así que buen día para recordar y repasar toda esta información, los derechos que se han consagrado en este Congreso y también para estar atentos y atentas a lo que será el debate de este domingo. Ayer debatieron los candidatos y candidatas a jefes de gobierno. Se habló de los derechos sexuales y reproductivos, se habló de la ESI, se habló de salud. Todo esto que hoy se reclama en las inmediaciones del Congreso va a estar seguro el próximo domingo en Santiago del Estero. Voy a saludar a mis compañeros que están aquí conmigo. Me olvidé de decir que hubo comisiones hoy, pero lo voy a conversar con ustedes. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Alma, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Seguiste a Castañeto pie juntillas? Totalmente. Pie juntillas de la exposición. Otra vez en la primera línea recaudadora. El tridente ese. Exactamente. Balestrini, Castañeto. Y Michel. Exactamente. Sí. A eso no se les escapa nada. Se No. espera que no se Y les vinieron escape con datos otra vez. Está avanzando el proyecto de compra sin IVA. Es muy probable que se dictamine la semana próxima y que sea tema para la sesión que están craneando para el 10 de octubre. Ya el 10. Bueno, no falta nada. Finalmente se cumplió lo que habían planteado de que iba a haber otra sesión. Y hay que ver qué pasa además con lo que está sucediendo en este momento en el Senado, porque hay que ver si vuelve alquileres. Ahí lo tenemos, Antonio Ricovene. ¿Cómo anda, Que nos Antonio? cuente. Amanda Alma, ¿cómo estás, Claudio? Sí, jornada intensa en el Senado. Importante también. Así es, donde se está tratando ahora, se está debatiendo en el recinto el proyecto que elimina la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Para mañana tienen organizado un acto los sindicatos para festejar esto que se espera que salga y claro, Sergio Massa va a estar en el recinto. Digamos que es importante que los sindicatos decidieron posponer 24 horas la marcha porque tenía que ser el día de hoy, Dato no pero menor. coincidiendo con el 28 de septiembre, justamente el Día de Acción por el Derecho al Aborto, me parece destacable que las cúpulas sindicales hayan pospuesto para el día siguiente un acto tan importante, ¿no? Que es festejar justamente una lucha de más de 2, 3 décadas en la Argentina, 2 por lo menos, de reclamo de los sindicatos más fuertes, los que tienen mejores salarios. Así es, en ese... No lo quería dejar pasar. Está muy bien. En ese contexto el Senado está sesionando y también tiene previsto una sesión que va a ser muy larga. Recordamos, empezó a las 2 de la tarde. Ya se trataron los pliegos de los 75 jueces, juezas y fiscales y distintos... ¿Incluido el de Figueroa? Incluido el de Ana María Figueroa, que se votó aparte en primer lugar, donde hubo un empate entre 35 a 35. Estos momentos del Congreso poco frecuentes. Así es. Donde empezamos a entender la importancia de la figura de quien preside el cuerpo, ¿no? Porque tuvo que decidir. Y los acuerdos del Senado, ¿no? Bueno, no le tocó a Cristina Kirchner decidir, fue Claudia Abdala Ledesma de Zamora, la presidenta provisional, que estaba en reemplazo de la vicepresidenta en el momento de la votación. ¿Estuvo al principio de la sesión o no estuvo en ningún momento? Estuvo en el principio de la sesión. Inauguró la sesión.
Sí, saludó, le dejó un saludo un poco chicanero a la oposición que no sesionaba desde el 12 de julio. 5 meses. 5 meses donde se votó, en aquella vez, se votó lo que fue la ley de alcohol cero, la última ley que se última. aprobó. Así es. Y el Senado, bueno, ya se sesiona para sancionar la ley de la eliminación de la cuarta categoría. Y decíamos, después de este tema, se va a tratar otros dos proyectos que también tuvieron paso por esta Cámara hace muy poco tiempo, como fue la ley de alquileres en primer lugar y la creación de 5 universidades. Te digo que toda la agenda, sacando lo que ya pasó, que fue lo de los jueces, fiscales y defensores públicos, todo eran medias sanciones pendientes de esta Cámara, porque también está pubertad precoz, está Ley Yolanda, está Ley Olimpia, está también Becas Progresar, que hoy lo decía la diputada Osuna, o sea, te vienen un montón de proyectos importantes que están invisibilizados por estas dos que son tan importantes, ¿no? Un dato de color. Así que no te apures en contarnos todo, porque nos tenés que contar mucho detalle. Ya te quiero preguntar cómo fue la votación esa. Pasá revista si querés rápido, pero no, si hoy vas te a contarme más detalles. Un diputado nacional que llegó muy temprano en el día de hoy al Senado de la Nación. Se ubicó entre el palco de periodistas el señor Sergio Palazzo, representante de la bancaria, que estaba ahí, llegó temprano para seguir de cerca el debate. Lo que a él más le interesaba era la eliminación del impuesto a las ganancias, uno también de los reclamos que impulsa desde su sindicato, desde la bancaria, que también lo hizo desde la Comisión de Presupuesto, donde ocupa una de las secretarías. Y también, bueno, estuvo ahí siguiendo de cerca el debate. ¿Y a quién más viste de los sindicatos? Porque yo vi entrar varias referentes. Bueno, algunos diputados, algunos sindicalistas, por ahí no tan reconocidos a nivel mediático, pero sí también escuché varias quejas de colegas porque se había ocupado mucho sector del que habitualmente ocupamos nosotros como prensa. Sí. Había más referentes. Estaban llegando. Sí, estaban llegando distintos referentes de distintos sindicatos. Se espera que llegue para más cerca de la hora de la votación también la cúpula de la Confederación General del Trabajo, de la CGT, que va a estar nuevamente acompañada por Sergio Massa. Mientras tanto, el debate, bueno, iba poniendo en valor la importancia que tenía para un sector de los trabajadores formales la eliminación de este impuesto, en un contexto donde el oficialismo ya más tranquilo, pasado el primer escollo fuerte de la jornada, que era el pliego de Ana María Figueroa, ya se da más relajado este tratamiento, porque si bien Juntos por el Cambio no va a acompañar, sí cuenta con el apoyo de los distintos bloques y monobloques provinciales para avanzar con este tema. Lo que sí va a traer más rispideces, va a ser la ley de alquileres. Sí, eso ahora lo vemos bien, pero que también quería ver, porque Claudio había comentado que había habido algunas ausencias que no estaban previstas para el momento de la votación de los pliegos de los jueces. Y era el momento en donde finalmente Alberto Beretilnec dio quórum, pero después votó en contra. Y otro dato importante, una aliada clave, Magdalena Solari Quintana, del Frente de la Concordia Misionero, junto con Beretilnec, son dos de los votos claves para que el oficialismo pueda obtener quórum. Y en este contexto, Magdalena Solari Quintana no se ausentó. Consultando también, bueno, dado que estaba ya ¿Y eso generó el empate, digamos? Sí, estaba el número del empate, llega el momento del desempate, que lo hace la presidenta provisional, así que algunos lo leyeron también como una forma de preservar a algunos aliados, teniendo en cuenta, en primer lugar, el rol que ha tenido Solari Quintana. Sí. Otros también especulan con que realmente el misionerismo no estaba de acuerdo con esto. En el caso de Beretilnec vemos el juego del inminente gobernador electo, que está por dejar su banca, que finalmente cumplió, dio el quórum necesario, después no estuvo a favor. Esto, digamos, recordemos que Beretilnec ha sido un interlocutor importante en temas judiciales. Cuando el oficialismo puso en marcha su operativo para ampliar la corte, Beretilnec apoyó, pero a medias, porque discrepaba en la cantidad de integrantes. Pero incorporó también muchas modificaciones. Totalmente. Y eso hizo que es un interlocutor de mucho peso. Pero quería preguntar respecto también de este empate que se dio en el Senado, porque en definitiva ahí se tenía un poco previsto que podía pasar esto, me parece, ¿no? Sobre todo por las alianzas para la continuidad de los debates. Atención. ¿O era necesario
¿O fue la oposición la que terminó imponiendo que se traten primero los pliegos y después se avanzara con los otros temas? Digo, para cómo quedan las sensibilidades entre los bloques. La oposición, cuando empezó la sesión, tuvo una jugada un poco rápida y fue un error no forzado, vamos a decir, del oficialismo, cuando Guadalupe Tagliaferri le pidió a en su momento presidenta de la sesión, Claudia Ledesma, que pasara a una moción de orden para votar por separado la orden del día 63, que era la de Ana María Figueroa. Sí. Aceptó Claudia Ledesma, pero sin darse cuenta que la mayoría del oficialismo no estaba en ese momento en el recinto. Esa moción de orden se pidió votar a mano alzada. Fueron más los opositores que levantaron la mano que los oficialistas. En ese momento vimos cómo Pilati Vergara corrió a su banca, Catalfamo también, porque bueno, podía poner en riesgo el pliego, sí, finalmente. Pero Juntos por el Cambio también tuvo otra ausencia llamativa, que fue de Lucila Krexel, esta senadora por Neuquén, que se sumó a Juntos por el Cambio, una senadora que llegó a esta Cámara por el MPN, después armó un espacio independiente. Después, siempre fue muy complicado seguirle el rastro vino por con dónde Juntos iba por a el ir. Cambio, después formalmente se sumó al interbloque de Juntos por el Cambio. Bueno, estuvo ausente en la votación. Igualmente, en caso de que ella estuviera ausente en la votación, no iba a ganar Juntos por el Cambio la votación, porque iba a ser Cristina Kirchner la que bajara de su despacho al recinto y ella terminaría de desempatar con Claudia Ledesma votando desde su banca. Como senadora, Como no senadora, como autoridad, exactamente. que el voto también de desempate es para quien está ocupando en el momento la presidencia. Hay que decir que está Claudia Abdala Ledesma de Zamora, que representa la provincia de Santiago del Estero y que es la presidenta provisional del Senado. Después hay senadores de la oposición, senadoras en este caso. Está Carolina Lozada como vicepresidenta primera y no sé quién sigue después en el orden, pero en términos de organización también de la sesión, todas estas estrategias tienen que ver con que también la votación que se da en el Senado con el proyecto de alquileres tiene que tener su correlato acá. Ahí están los votos de Río Negro y los votos de Misiones también. Sí, y además también el deseo del oficialismo de terminar con este trámite ya. Sí, claro, tiene ya 70 desmalezar jueces. Y evitar de que esta sesión que sigue transcurriendo en la Cámara Alta siguiera avanzando, atravesada por esta discusión, que es la discusión que ha atravesado estos últimos 5 meses, ¿sí? Este es el otro tema. ¿Y qué es lo que sucede en este contexto? Bueno, finalmente se cristalizó la aprobación de la prórroga, una aprobación de la prórroga que anticipa también otro conflicto de poderes, ¿sí? Porque Ana María Figueroa está cesante desde el 8 de agosto por una decisión de la Suprema Corte de Justicia que dijo, bueno, recordemos, la Constitución establece que los jueces y juezas de la Nación se mantienen en sus cargos hasta los 75 años, salvo un pedido expreso del Poder Ejecutivo al Senado y el acuerdo del Senado para extender su permanencia, ¿no? Y eso también se basa en varios jueces y juezas, incluida Hayton de Nolasco, cuando era jueza de la Corte Suprema de Justicia, que hizo uso de esa herramienta y está en tensión entre si se tiene que usar o no se tiene que usar. Los usos y costumbres, la historia argentina marca que mientras el Senado dé acompañamiento al pliego, tiene que prorrogarse 5 años su ejercicio de la actividad. El mensaje de la Corte es que ya no hay usos y costumbres. Sí, este es el tema. Bueno, yo estuve preguntando. No son solo usos y costumbres, también está el fallo Schifrin en el Claro, medio. lo que quiero decir es eso, además de que Hayton de Nolasco hizo uso de esto y que ya estaba cuestionado con el caso Schifrin que se está discutiendo en juicio político, más allá de eso, todos los usos y costumbres tenían que ver con eso. Hasta ahora, incluso con esa discusión que está viéndose si se negoció o no el fallo, bueno, hasta ahora, hasta hace 2 años, Hayton de Nolasco lo usó, ¿no? Sí. Eso es también el antecedente. Incluso hay pliegos de jueces que Juntos por el Cambio ha votado después de que cumplieran 75 años. Ah, mira, también. no sabía eso. Sí, hoy lo remarcaba la senadora Anabel Fernández Agasti. Que ya pasó esto. Lo que sucede de diferente es que la jueza, cuando cumplió 75, se mantuvo en su cargo a la espera de la revalidación de 5 años más, pero no intervino en ninguna causa. Y en ese sentido, la Corte Suprema lo que decidió es dejarla ya sin desplazarla del cargo, en definitiva. Desplazar al cargo y agarrarse de la letra fría de la ley para terminar de cortar la posibilidad de darle tiempo al Senado para que finalmente pudiera resolver esto, ¿no? Más conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el oficialismo. Sí, se va a pasar, estar ¿no? discutiendo todo esto, va a repercutir en
sin duda en juicio político que se sí. reúne la semana que viene, les anticipo. Va a ser ya con el pliego aprobado, el Senado tiene que notificar al Consejo de la Magistratura. Otro lugar que funciona bárbaro. Y adivinen quién está a cargo del Consejo de la Magistratura. El presidente de la Corte Suprema. Y aparte el otro tema es que ya la cesantía está firme. Así que hay que ver también qué es lo que pasa con, en este caso, teniendo en cuenta los dos expedientes que los otros dos miembros de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal finalmente decidieron reabrir, que son los casos en donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída, en dos casos que habían sido cerrados y que ahora la Sala 1 reabrió. Los dos jueces que quedaban, Barroeta Beña y Petrone, luego de que se confirmara la cesantía de Ana María Figueroa. Ahí, en ese contexto, también hay presentado un recurso extraordinario, así que hay que ver en ese escenario cómo se combinan dos cosas. Por una parte, la evolución del recurso extraordinario y por otra parte, cuál va a ser el impacto que puede llegar a tener esta decisión del Senado, si esto implica una controversia en el Consejo de la Magistratura, en primer lugar, ¿no? Hay que ver qué pasa ahí, si se abre otra discusión más. Era interesante ver hoy la pelea semántica en el Senado entre el oficialismo que hablaba de la jueza Figueroa y la oposición que hablaba de la ex jueza Figueroa. Muy divertido para un análisis. Total, y aparte eso en la taquigráfica, eso es materia de interpretación después. Sí, está buenísimo para un próximo ensayo. ¿Quién te dice, no? Los giros lingüísticos los tiempos de la camarista. Y los giros lingüísticos y los debates semánticos en el recinto. Vamos a cambiar un poco de tema. Les decíamos que hoy hubo comisiones y vamos a repasar lo que sucedió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el titular de la FIP de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castañeto, estuvo presente aquí defendiendo el proyecto de compras sin IVA y esto es lo que decía. Esta medida forma parte de un montón de medidas que ha tomado el Ministerio de Economía. Voy a ir salteando después, Claudia y Guillermo van a contestar específicamente. Con respecto al monotributo, se tomó una medida hasta fin de año. Usted sabe que la ley de monotributo tiene 2 actualizaciones al año. Hasta fin de año se sacó, por instrucción del Ministro de Economía, una resolución general donde no hay exclusión en forma automática, que se procesan todos los meses. En función de la facturación o el consumo, vos vas cambiando de categoría o pasás a autónomo. Hasta fin de año se tomó la medida de no exclusión, dado que nosotros consideramos que también el compre sin IVA la canasta básica va a producir esto, de que por suerte, lo que decía anteriormente, muchos supermercados o comercios cercanos de barrio van a facturar mucho más, por ende lo estamos viendo, la facturación, los tickets hoy están dando ese resultado y es el objetivo que nosotros queremos tener para hacer que todos los impuestos sean progresivos y también siempre yo digo que paguen lo que tengan que pagar, sino en la trazabilidad del IVA siempre el consumidor final es el que paga y los sectores intermedios, digo los productores y después los intermediarios, vamos a decir así, entre compra y venta pagan el IVA y ahí viene el ajuste que venimos haciendo desde la Administración Federal con respecto a la recaudación que ha aumentado considerablemente en los últimos 3 meses por medidas que hemos tomado, viendo que muchos negocios tienen más compras que ventas o mucha acumulación de stock de muchas empresas y cuando vemos en el mercado lo que tiende esto es a evitar la economía informal, que tenemos que lograr, como le dije la otra vez, y creo que es un desafío que tenemos todas y todos los argentinos y los que estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo, que en algún momento en la Argentina se haga todo vía tarjeta, de débito y crédito. Por eso me parece que esta iniciativa es parte de un todo que tenemos que ver. Cuando el otro día debatíamos acá de tener una reforma tributaria, me parece que tenemos que empezar a sociabilizar el uso de la tarjeta de débito y crédito, y esto lo hemos tomado con estas medidas. Por eso digo, esta es una medida, autónomos también, hemos tomado en el día de ayer no solo la resolución 830, que los profesionales son agentes de retención, que estaba desactualizada hacía como 8 años, la actualizamos. Y el objeto, digo, de las billeteras virtuales, por ejemplo, hoy por hoy nosotros lo estamos haciendo con tarjeta de débito plástica o código QR que tenga tarjeta de débito,
Ustedes saben que en las billeteras virtuales estamos teniendo negociaciones, no quiere decir que no, pero vos tenés el CBU con B larga y el CBU con B corta. Nosotros queremos que las billeteras virtuales se adapten a lo que nosotros queremos imponer a través de esta ley, trasladar a través de esta ley, que las billeteras virtuales nosotros tengamos esa trazabilidad. Si no, no podemos conseguir que ante un reclamo del consumidor, si no tenemos el ticket, no puede reclamarle a nadie. La principal razón de esta medida, además de redistribuir un poco el ingreso para los trabajadores y las trabajadoras, que estén registrados o no estén registrados, que sean de la economía formal o informal, es también tender a la mayor registración de las transacciones de bienes de consumo, principalmente, para que se evada lo menos posible, para que todos los comerciantes también contribuyan a la posibilidad del pago que genera de los impuestos esta registración. Quien nos va a explicar con detalle todo lo que sucedió hoy, temprano, a la mañana, este proyecto que es corto, pero que es muy importante y que busca establecer una política pública como una política de Estado. De aquí en adelante, el IVA sea devuelto a los consumidores cuando vamos a comprar cosas que tengan que ver con la canasta básica alimentaria. Antonio Ricovene, ¿nos vas a contar de esto? Amanda, sí, así es. Es otro proyecto que tiene que ver con los decretos que firma el gobierno nacional y que tienen su correlato acá en esta Cámara. Interesante reunión hoy de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde empezó a debatir este proyecto de Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria. Es un proyecto que, como bien decías, establece la devolución del IVA para en los locales que tengan productos de la canasta básica para los sectores de menos recursos de la sociedad. Con esto lo que busca el gobierno, de alguna forma, bueno, también es compensar los beneficios que fue entregando para los sectores que más de mayores ingresos, los sectores del empleo formal que se vieron beneficiados por la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, trabajando también sobre un esquema tributario que tiene como principal recaudador al impuesto al valor agregado, que es un impuesto profundamente regresivo porque le cobra el mismo porcentaje a las personas que más tienen y a las que menos tienen sobre productos que compran en cualquier lugar. Hoy repasábamos también, pensé que lo iban a decir más en la comisión, que iban a hacer más repaso, más memoria de cómo fue el proceso de la incorporación de este 21%, que en el menemismo se actualizó, antes era del 18%, Exacto. Incluso antes, durante la dictadura, era para algunos productos y no para todos los servicios, y también con la privatización de los servicios, de las prestaciones de los servicios básicos, también se incorporó ahí, se llevó a alcanzar las facturas de la luz y del gas y del agua con el impuesto al valor agregado, cosa que antes no pasaba, ¿no? Cuando eran empresas del Estado. Así que hay que hacer memoria porque no es tan viejo. Si hablas con alguien un poco más viejo por ahí, algún abuelo, algún padre, alguna madre, alguna tía por ahí, te va a contar que antes no se pagaba IVA para un montón de cosas. Así es. Esta medida, contábamos, salió por el decreto de necesidad de urgencia. El Ministerio de Economía difundió algunos números que la AFIP expuso también hoy en la jornada, porque ya 10.7 millones de personas fueron beneficiadas con esta devolución. Amanda, ¿Vos no? ¿O no compraste nada todavía de la canasta básica? No compré nada con la tarjeta de débito. No tengo dinero en la tarjeta de débito. Mal hecho, porque debe tener todas las tarjetas. Foto de fin de mes. Debe tenerla bueno, pero está desde hace 2 semanas. Foto de fin de mes. Sí, no. Bueno, en octubre, vamos a ver. ¿Vos lo usaste? Sí. ¿Vos sí compraste cosas? Sí. La canasta básica. No, lo que pasa es que los consumos... Y recibí la devolución. ¿Y cómo te sentiste? Muy bien. Yo debo decir que me vi un poco más beneficiado por el acuerdo con las billeteras virtuales también. 17 millones son los que compraron sobre estos días que ya recibieron estos beneficios.
Estos son los datos de operaciones hasta el 26 de septiembre, hasta antes de ayer, mostrando el gobierno un poco cómo se puso en marcha después de que los primeros días hubiera algunas dudas por las personas que no figuraban incluidas en este beneficio o las demoras en las tarjetas de débito para devolver ese dinero. Igual es con tarjetas de débito, pero también lo decía Castañeto, con el QR de la billetera virtual también. Lo importante es que esté asociada a la cuenta que la cuenta bancaria. Emite, la cuenta bancaria, que no sea plata en la aplicación, ¿no? Que sea plata en la cuenta. Igual, insisto, cuenta DNI. Yo no tengo cuenta en el Banco Provincia, pero tengo cuenta DNI y también aplica. Y sí, y ojo también, en los casos, creo que pesa también la que tiene registrada en la FIP. Claro, hay que tener la cuenta bancaria registrada. Sí, el CBU tiene que estar registrado. Claro, por ejemplo, si FIP. pagan un plan de cuotas, por ejemplo, en la FIP, la cuota 899.000 y está asociada a tu CBU, bueno, eso... Sí, pero también algo que se dijo hoy bastante, que también seguro vos lo vas a contar, que los beneficiarios, beneficiarias, son todas personas que ya están generalmente bancarizadas, que acceden a, de alguna manera... El tema es que pueden tener más de una tarjeta. Más de una sí. tarjeta, y ahí es donde empiezan a dudar Claro, es la que dónde se imputa. Sí, no es en todas las tarjetas de débito que puedas tener de todas tus cuentas, que puedas abrir, sino en la que está vinculada a la cuenta con en la FIP. Sí, Así en es. definitiva. Otro de los que estuvo, recién repasábamos lo que dijo Castañeto, pero también estuvo Guillermo Michel, hombre de confianza del ministro de Economía, titular de la aduana, que recordó que en 2002 se aprobó un esquema para reducción del costo fiscal sobre el IVA de la canasta básica alimentaria con Lavagna como ministro, pero no funcionó porque la baja no se materializó en una baja del costo impositivo, es decir, terminó también aumentando lo que era el costo impositivo de esta medida de Lavagna. Y porque no iba sobre los consumidores. Claro, iba directamente sobre los locales. Sí, decía. No sabía si esto era otra cita de Guillermo Michel, porque tenemos su testimonio y no sé si lo querés escuchar Vamos ahora. a escucharlo, dale. Escuchémoslo ahora, entonces, el titular de la aduana y parte también del equipo de Sergio Massa, de esta configuración que se había armado, recuerdan, hace algunas semanas atrás, para que aquellos que quieran exportar o importar tengan que estar articulados con la FIP y de esa manera también controlar un poco la salida y el ingreso de divisas. Habló de compra sin IVA y de esta manera se refería Michel hace un ratito nada más aquí en la Cámara Baja. La idea sería, si están de acuerdo, nos gustaría hacer un reconto de cómo funcionó la Argentina y cómo funciona a nivel internacional el esquema que se lo denomina a nivel mundial, o la UCDE lo denomina IVA personalizado. Y después ir a las cuestiones técnicas del proyecto, que es bastante sencillo, no es tan complejo, y después dejarlo abierto a preguntas. Un poco para hacer un reconto, porque esto ya funcionó en nuestro país antes, con lo cual que creo que es algo bueno, porque es una política de Estado que ha atravesado a varios gobiernos. En el año 2002, mediante el decreto 2312, se probó un esquema para, de alguna manera, reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria, con un esquema un poco más simple, pero que en la práctica no funcionó, que es la reducción de la alícuota. El decreto 2312 del año 2002, cuando Lavagna era ministro, probó haciendo una reducción parcial de la alícuota del IVA del 21 al 19% en el marco de las facultades delegadas que actualmente hoy están en el artículo 28 de la ley de IVA, y claramente eso no funcionó porque la baja alícuota no se tradujo o no se materializó en una reducción del costo impositivo. Con lo cual, a partir de enero del año 23 se instrumentó otra medida en el marco de las facultades del decreto 1387 del 2001, el artículo 48, que fue el reintegro de 5 puntos de IVA para los consumos con tarjeta de débito, que alcanzaba todos los bienes excepto a las compras en combustibles. Esta medida funcionó muy bien, se implementó a partir desde ese mes hasta diciembre del 2016, cuando era ministro Duhovne, decidió no prorrogar con el beneficio a través de la resolución 154/16, y ahí se cortó ese beneficio que tenían todos los consumidores con tarjeta. Es decir, funcionó de manera interrumpida hasta diciembre de 2016. Con
con la ley 27.541 se reflotó esa facultad delegada, que es la que estamos utilizando ahora para aplicar el beneficio compra sin IVA. Y como les mencionaba anteriormente, en el mundo hay varias experiencias vinculadas a esto que se denomina IVA personalizado, que es... El IVA tiene algunas particularidades. Por un lado, es un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es un IVA, es un impuesto regresivo, porque al no permitir discriminar como hace el impuesto a las ganancias, afecta de la misma manera el impacto fiscal a las personas de bajo poder adquisitivo como a las de alta poder adquisitivo, y eso genera lo que se llama el efecto regresivo del impuesto, como todos ustedes lo sabrán y lo han mencionado en varios debates. La semana pasada, cuando fue la sesión aquí en la Cámara de Diputados, parece un montón, pero fue la semana pasada, el día martes, se viralizó después de esa sesión por el entredicho que tuvo el diputado Tetaz con el diputado Lezama, del Frente de Todos, si estaba o no estaba incluido en compra sin IVA. Las primeras propuestas de Tetaz para modificar el presupuesto en ese momento del 2022 y pedía la modificación del IVA justamente para la canasta básica. Hoy hubo muchos de los que estaban presentes en la Cámara, en la Comisión de Presupuesto de la Oposición, no lo vi específicamente a Tetaz, pero puede que tenga acompañamiento este proyecto. ¿Qué decís vos? Sí, así viste? es. Bueno, Alejandro Cacás estuvo por parte de Evolución Radical, donde defendió, se mostró dispuesto a esta iniciativa, planteó algunas preguntas en particulares, pero se lo vio dentro de todo satisfecho. Te cuento, Aman, que la intención del oficialismo es empezar cuanto antes a conversar cuestiones de tratamiento del proyecto, es decir, abrir esta posible conversación con bloques de la oposición para que tenga un respaldo político, porque, como comentábamos, lo ven viable, y dictaminar la semana que viene. Sí, eso ya me dijeron, confirmadísimo. Para poder sumarlo a la sesión prevista, como decías, para el martes 10 o miércoles 11. Martes 10 te diría que ya está casi confirmado. Bueno, o sea, no está confirmado el temario y toda esa rosca, que es lo difícil, pero en la agenda está marcado más el 10 que el 11. Perfecto. Porque después viene el fin de semana largo. Eso, ya está. Y es el último día posible. El último fin de semana de campaña. Por donde eso, va a yo haber pensaba eso. mucha movida. Exactamente. Bueno, doble esfuerzo como para poder garantizar la sesión. Por eso quieren sacarse encima la sesión, así pueden llegar al fin de semana largo, que además circula mucha gente, porque no solamente está el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans en Bariloche, sino que también es el último fin de semana largo del año. Antes de las elecciones, la gente que tiene posibilidades, va a quemar sus últimos chirolas ahí, encima, digo. Muchos van a poder hacer uso de el previaje. Claro, el previaje 5. La última vez, en caso de que sea un mal gobierno el que venga, y van a tener que, también ocuparse de la campaña en ese momento. Así es. Vamos a repasar a otras definiciones también de Castañeto, titular de la AFIP. Esto que decías vos, Aman, que es fundamental utilizar el ticket para ver que se cumpla este beneficio, porque también a la AFIP le da una trazabilidad en la comercialización, sea con tarjeta de débito o con QR, pero insistió lo que comentabas recién, que el QR debe estar asociado necesariamente a una cuenta bancaria a nombre de la persona. En este proyecto de ley no solamente se incluyen las tarjetas de débito, sino también las tarjetas de crédito y todos los medios electrónicos de pago. Esto es importante porque es una ampliación de régimen. Esto lo definió Balestrini, la subsecretaria de Ingresos Públicos de la AFIP. Vamos a escucharla ahora, si te parece bien. Antonio, que también participó, es una de las funcionarias que viene trabajando ya con los diputados y las diputadas hace varios encuentros por diferentes temas. Seguro va a estar nuevamente cuando se discuta el presupuesto y algunos otros proyectos que tiene previsto el oficialismo seguir tratando aquí en el recinto. Lo primero que quiero señalar con relación al proyecto de ley es cuál es el objetivo del proyecto, y está muy claro en el mensaje de elevación. El objetivo tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, aumentar la capacidad de compra para determinados sectores cuyos ingresos, la mayor parte de ellos, son destinados al consumo de productos de primera necesidad. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria.
Dicho esto, bueno, y como ya lo había mencionado Guillermo y Carlos, el impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva. Y consideramos que si bien durante los últimos años se fueron implementando distintos regímenes tendientes a atenuar esta situación de regresividad, este proyecto lo que pretende es que se instale como una verdadera política pública, que realmente se tengan en cuenta a los sectores cuyos ingresos, como dije recién, en su mayor parte son destinados al consumo de productos de la canasta básica alimentaria. Entonces, esta política pública es la que va a permitir el hecho de que quede asentado ya como política de Estado, que este reintegro lo que soluciona o atenúa es un problema de regresividad como cualquier impuesto al consumo. También se podría haber optado, como explicaba Guillermo, se han optado por otros sistemas como reducción de alícuota o una tasa cero, que originan otro tipo de problemas o mecanismos a implementar. Con este sistema lo que nos aseguramos es que el problema, la necesidad que se detecta, que es justamente la regresividad de este tipo de impuestos, se ataque directamente atendiendo a la demanda, atendiendo al consumidor final. Entonces nos aseguramos que el beneficio llegue donde tenga que llegar y al universo que tiene que llegar. Dicho esto, desde el punto de vista técnico, y como ya anticiparon, es un proyecto muy simple, con una instrumentación transparente, y que queremos que cada vez sea más transparente, dar más información sobre cómo se está utilizando, porque si bien este es un proyecto de ley, está siendo anticipado a través de una instrucción ministerial implementada por la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos para anticipar el beneficio de lo que va a originar este proyecto de ley. Ahí la voz de la administradora, la subsecretaria de Ingresos Públicos, justamente dando cuenta del proceso que se espera, la expectativa que tienen respecto a esta modificación del impuesto sobre el IVA, la devolución del IVA, porque baja la recaudación en relación justamente a un impuesto coparticipable. De eso también hablaron bastante en la reunión del día de hoy y se refirieron sobre todo a el debate en torno a cómo se va a saldar. Dijeron que es con plata del Tesoro. Importante también eso porque tiene que ver con los recursos que administran nada más que la nación. Los que vienen de las retenciones, por ejemplo, los que vienen de otros impuestos que no son comparticipables. Bueno, se resigna esa plata. Dijeron también el impuesto país que se viene acumulando. Eso, que era una de las discusiones posibles también. Claro. Aprovechar lo que consideraban una sobrerecaudación del impuesto país. Para las importaciones que no son productivas, ¿no? Toda esa gente que se compra cosas en el exterior, que paga el impuesto país, no solamente con la tarjeta de crédito, sino por bienes, por cosas que se importan y no son productivas. Una parte del impuesto país dedicada a eso, porque hay que recordar que una parte del impuesto país va para el RENAVAP. Sí, y también para ganancias, para todo. Además. Así que sigan comprando en el exterior, así tenemos más plata. Así es, Contamos. repasábamos recién un proyecto que, bueno, busca llegar a la oposición. Contábamos que acá se avaló la medida y preguntó también cómo tenían previsto llegar cada vez más a más trabajadores informales con esta medida, planteando algún otro tipo de beneficio. Este es un proyecto de 9 artículos que, a diferencia de la mayoría de los que lanzó el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que tienen fecha de caducidad, vamos a decir, a principios de diciembre, a fines de noviembre. Este es un proyecto que entra a regir a partir del 1 de enero de 2024, es decir, que es un proyecto que está planteado para que tome recién el futuro gobierno. Y acá también empieza a hacer un poco de ruido con la oposición, diciendo que el oficialismo le quiere marcar la cancha fiscal al futuro gobierno, que la oposición entiende que les va a tocar a ellos gobernar. Pero estaban de acuerdo con bajar impuestos, por eso, o sea, entiendo que pueden decir, bueno, no es el momento, la crítica, pero también la experiencia muestra que este tipo de medidas, cuando no son convalidadas por el Poder Legislativo, pueden modificarse. Sucedió en el 2016,
cuando asumió Mauricio Macri, la devolución del 5% del IVA se suspendió. Después se volvió a incorporar en el último tramo entre las PASO y las generales en el 2019. Exactamente. Pero entre el 2016 y las PASO del 2019 no hubo devolución del IVA. Y esa devolución del IVA del último tramo de Macri fue sobre la canasta de alimentos, no sobre todos los bienes, Totalmente. que era lo que hacía el gobierno de Cristina. Así es, lo que sí creo que, bueno, iba a haber previsiblemente una parte de la discusión respecto a la resignación de los recursos coparticipables. Así que por eso quieren que haya una nueva reunión, ¿no? Sí. Para dictaminar después Sí. de ese encuentro. Este es un dato que me pasaron hace un ratito, pero que no llegué a poner en las placas. El costo fiscal de este proyecto, que lo informó la Oficina de Presupuesto del Congreso, calculado para el Producto Bruto Interno, el PBI del año que viene, de 2024, es de 1,01%. Un 1% del producto tendría el costo fiscal de esta medida. Bueno, pero si son 5 casi los que tiene la separata, se compensa. Bueno, vamos a ver de la separata qué se puede poner. ¿quién se animará con la separata a algo? Sí, bueno, vamos a Yo me ver. pregunto. El ministro de Economía también en esta semana anunció un cobro anticipado de ganancias para los bancos y las compañías Grandes financieras. contribuyentes, exactamente. Eso es para saldar el subsidio a De los las ingresos. las dos cuotas Sí. de 47.000 pesos cuya inscripción ya comenzó ayer. Pero atención, porque esto implicaría que, como es un anticipo de ganancias del año que viene, para el dato que leíamos recién de 2024, esa ganancia, al pagarse ahora, no se pagaría el año que viene. Bueno, vamos Sí, pero a el ver. año que viene va a haber mucha ganancia con que no haya sequía, con que no haya que importar gas, va a haber mucha ganancia. Así que van a tener mucho para pagar. Vamos, qué optimista. El Vamos. tema es quién la va a recaudar. Ese es el problema. ¿Y quién va a pagar el anticipo? Sí. Decíamos recién, es un proyecto corto de 9 A las artículos. alimenticias le fue bastante bien, te diré. Vamos a ver. En el artículo 1 se estableció que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones o por fallecimiento y pensiones no contributivas en un monto mensual que no exceda la suma de 6 saberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social. Esto es, bueno, algunas definiciones que deja el artículo principal, el artículo central de este proyecto de ley que se empezó a debatir hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Buenísimo, vamos a ver las repercusiones de esta discusión. El último orador de la jornada del día de hoy fue Juan Marino, diputado del Frente de Todos, que busca su reelección. Es uno de los diputados que vino en reemplazo justamente de Sergio Massa cuando pasó a ser ministro de Economía. Estuvo hablando con Diputados TV, ni bien había terminado esta comisión. Es muy importante también su testimonio y su reflexión porque estuvo refiriéndose a la economía informal, uno de los sectores que está representado en este sentido en la Cámara por el diputado Juan Marino. Hoy fue la primera reunión informativa en la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de ley para instituir el programa Compra sin IVA. La idea es la semana que viene ya avanzar en el dictamen. Es muy importante porque efectivamente el programa ya se está aplicando a partir de una resolución del Poder Ejecutivo Nacional. 10.700.000 personas ya pudieron acceder a este beneficio, que es la devolución del IVA. Se está aplicando de forma muy correcta a nivel nacional. En mi caso en particular estuve consultando hoy con delegados de comedores, merenderos, cooperativas, de barrios populares de todo el país y me dicen que la gran mayoría están pudiendo acceder correctamente y muy rápidamente, por lo cual es muy importante, teniendo en cuenta la inflación en alimentos que venimos sufriendo, este tipo de medidas, que también es una medida que se da a la mano con el anuncio del refuerzo de ingresos para trabajadoras y trabajadores informales de 94.000 pesos en 2 cuotas durante los próximos meses, lo cual son medidas totalmente necesarias. Era necesario un nuevo IFE, era necesaria la devolución del IVA sobre los alimentos y creemos que este Congreso tiene que instituir por ley este programa para que efectivamente tengamos también un sistema tributario más justo, ¿no? Donde paguen menos los que menos tienen y donde paguen más los que más tienen. Se está haciendo la devolución del IVA, 10.700.000 personas ya recibieron la devolución del IVA, nosotros lo verificamos en los barrios. Los casos que tienen algún tipo de problema porque no tienen el CBU registrado, muy fácilmente entran a la página de AFIP, registran el CBU y efectivamente empiezan a recibir el beneficio. Pasan a algunos lugares que hay comercios que efectivamente aprovechan esta situación para abusar de la gente y a quienes compran con tarjeta de débito les cobran un 21% más. Eso se puede denunciar en la página de AFIP, afip.gov.ar, para que se fiscalice, se corrija y se
se sancione, porque no tiene que ocurrir, se tiene que garantizar que todos reciban la devolución del IVA. Así que todos quienes estén mirando sepan que si compran con la tarjeta de débito, en la cual reciben su sueldo, y si cobran menos de 700.000 pesos, o son titulares del potencial trabajo, de la UH, de la tarjeta alimentar, vayan a comprar con la tarjeta de débito a cualquier comercio y van a alimentos y van a recibir la devolución del IVA como corresponde. Sería importante que avancemos en ese sentido porque tenemos muchas iniciativas que tenemos que avanzar en el tratamiento legislativo. Compre sin IVA es una de ellas, la otra es la ley de financiamiento educativo para aumentar el presupuesto en educación al 8% hacia 2030, e incorporar robótica y programación en las escuelas secundarias, que son todas iniciativas positivas en las cuales tendríamos que tener acuerdo y consensos para poder efectivamente aprobarlas. Así que sí, para nosotros es importante que eso ocurra. También en mi caso en particular soy coautor con muchas otras diputadas y diputados del proyecto de ley de pancitas llenas para sostener y reconocer a los comedores y merenderos que a lo largo y ancho del país garantizan el derecho a comer a miles y a miles de personas. Entonces, efectivamente nos parecería muy importante que podamos avanzar en una nueva sesión donde tratemos todos estos temas. El diputado Juan Marino dando cuenta de este debate, de esta discusión que es muy, muy importante. O igual también, obviamente, hacían referencia a un sector incluso que no está alcanzado por este tipo de medidas porque están muy, muy, muy en la lona, en la economía informal, que todavía, obviamente, no están bancarizados de ninguna manera. De hecho, este nuevo IFE, este nuevo subsidio, digamos, en 2 cuotas que se va a dar para los que están en esa economía tan informalizada, no tienen que tener ni siquiera un acceso a una obra social de la familia, ¿no? Sí, ningún tipo de ingreso registrado. De esa forma, 2,8 millones de personas que van a recibir este nuevo... Refuerzo de ingresos se llama. Refuerzo de ingresos, sí. A muchos lo comparaban con el IFE, pero bueno, el IFE tenía esto de que tenía una tendencia más universal, que lo cobraron 9 millones de personas, beneficiarios. Bueno, ¿quién te dice que por ahí te es que ahí sorprendas? Está la pregunta, de que haya alguna sorpresa. Exacto. Como que esa sorpresa es directamente proporcional al otro costado del escenario laboral, ¿no? Sí. O sea, y que nos encontramos con, hace menos de 15 días que se anunció una tasa de empleo del 6,2%, ¿sí? Es decir, una merma de la tasa de empleo sostenida durante 30 meses, en donde uno de los componentes más importantes tiene que ver con el trabajo informal, con el trabajo precario. Ahí hay una geografía que está en pleno desarrollo y que tiene que ver precisamente con cuáles son los recursos que puede tener el Estado para reforzar esos ingresos que no están regulados por ninguna paritaria, que muchas veces dependen de ser monotributista o ni siquiera eso, y que en ese contexto muchas veces esta convocatoria permite saber realmente cuántos y cuántas son. Sí, y también tener en cuenta, en definitiva, que hay un universo que se está constituyendo también ahora a partir de quienes puedan acceder a alguna organización, a algún espacio, a un teléfono celular con conectividad para poder registrarse en esas condiciones, ¿no? Amanda, Porque y hay un dato, la cola de trabajadores y trabajadoras que ya están en las distintas delegaciones del ANSES. Ese ya es un primer termómetro. Ahí basta ver la cobertura de los móviles de noticias en las filas del ANSES, en donde se ve claramente que hay muchos que van para poder iniciar presencialmente el trámite, porque como pasó en su momento con otras convocatorias, que no sucedía con el IFE, precisamente porque era en su mayoría virtual, aunque también se podía hacer, pero que tiene que ver con eso, que se empieza a verse una cantidad importante de personas que ven que están comprendidos y que les vendría bárbaro poder acceder. por eso es importante también tener en cuenta que estas son medidas paliativas que se están construyendo por el impacto de la inflación, por el impacto de la devaluación, pero que hay todavía un universo muy precario de compatriotas que están en situaciones realmente muy precarias. Pensaba en nuestros amigos que están alrededor del Congreso, los que te venden los pañuelitos en los semáforos, los pibes que hacen malabares, los que están acá en la plaza, por ejemplo, que viven en la plaza y que les es muy difícil poder juntar el mango todos los días. La inflación los sigue afectando, ¿no? Sí, claro. Ese es un tema que hay que tener en cuenta porque
es muy concentrado, son muy pocas las empresas que producen alimentos y que además han tenido ganancias exorbitantes en estos años, ¿no? Cuando todos nos empobrecimos, ellos se fueron enriqueciendo. Así que en definitiva, bueno, acá hay una discusión que es importante que se ponga siempre sobre la mesa y por eso el testimonio de Juan Marino es importante porque trabaja en los territorios, trabaja en los barrios, milita en esos sectores y puede también traer y llamar la atención lo importante que es que haya billeteras virtuales donde esto también se pueda desarrollar, porque mucha gente no tiene el plástico ya, no lo usa, y hay otra dinámica, pero porque también hay otra realidad, ¿no? En los comedores es donde se atiende toda esta situación, que bueno, si está la organización, por lo menos pueden ir con las tarjetas de distintas compañeras a comprar los alimentos y así hacer rendir un poco más la plata. Pero bueno, es importante poner también la luz sobre esa discusión que queda muy ausente en las medidas que se vienen anunciando porque es muy encarnecida también el traslado de los recursos, ¿no? La transferencia. Y sin perder de vista además que luego de la pandemia, bueno, la multiplicación de los recursos electrónicos de pago ha sido mucho mayor. Exacto. Así que en comparación con lo que han sido las experiencias anteriores de devolución del IVA, lo que sí queda claro es que la base de datos y de alcance y la cantidad de cuentas inscriptas más las billeteras virtuales es una diferencia muy grande de accesibilidad a la devolución del IVA en comparación con las experiencias anteriores. Vamos a cambiar un poquito de tema. Quiero invitarles a ambos. Sé que están muy compenetrados con la actualidad parlamentaria, pero ayer en Todo Cultura pudimos entrevistar a nuestro compañero, nuestro colega Martín Di Natale, así que les quiero contar un poco sobre eso. Es artista, Periodista, es pintor, periodista, y les quiero compartir esta nota muy linda para que lo conozcan un poco más en profundidad, su historia, su vida, su mirada sobre el arte y sobre su actividad, ¿no? Que lo pone también en una relación diferente de mirar el mundo cotidiano y de expresarlo. Ahora no con palabras, sino a través del arte. Es la parte donde la fibra íntima que uno tiene, ¿no? Que uno lleva. El periodismo es algo que a uno también lo apasiona, es algo que no puedes despegarte del periodismo. Pero bueno, la pintura la verdad que es lo que más llevo adentro y es un poco eso que decía Frida Kahlo, ¿no? La gran Frida, es la pintura, es el puente que transforma el dolor en esa pasión para convertir y redimir ese dolor en algo, el dolor que nos conmueve, las cosas que nos conmueven de la vida, ¿no? Algunos los canalizan por la pintura, otros por la música, otros por... Pero bueno... ¿Y cómo llegaste vos? ¿Desde chiquito pintabas? Desde chico sí... ¿Eras de los que iban a la clase de pintura? Sí, no, desde chico dibujaba mucho. Mi padre era arquitecto, nos llevaba a ver pinturas. Una de mis hermanas es pintora, así que teníamos el arte en casa incorporado. Y después, bueno, hace casi 25 años que pinto. Wow. Y pasé por muchos talleres de pinturas, por altos y bajos, por periodos, bueno, donde estuvo más central, menos central en la vida. Periodos de desierto, periodos de producción, de todo un poco. ¿Y fuiste experimentando con técnicas? ¿Hay alguna que te guste más? ¿Alguna que dijiste, no, esto no es para mí? No, de todo un poco. Bueno, yo pinto mucho acrílico y óleo. El óleo lo descubro más tarde. El óleo es una técnica bastante complicada para el que no es para los ansiosos el óleo. El acrílico al secar rápido uno puede producir mucho más. El óleo tiene lo bueno que también podés modificar la obra permanentemente. Bueno, después tenés de todo, tenés acuarelas, carbonillas, grafitos, de todo un poco, ¿no? Y voy cambiando y mezclando un poco. Martín Di Natale, el periodista pintor, así como pinta la realidad con sus palabras, también lo hace
con los pinceles, con distintas técnicas, un hermoso encuentro, la verdad yo estoy personalmente muy agradecida. Vos no lo conocías, esa faceta. No conocía esa faceta del compañero. Viste, ya ustedes me tienen que contar también las cosas que hacen y se vienen a todo. Y bueno, cultural. aparte tenemos Martín Iatale, un periodista parlamentario que sigue hace años política nacional, que sigue distintos aspectos de la política internacional y que además tiene su faceta artística reconocida por sus colegas, porque hace ya unos cuantos años que se dedica a esta disciplina. A ver si alguno de los diputados también escucha y ve este pedacito del programa para que podamos presentar una muestra de Martín. Sería muy hermoso. Voy a también ponerme a gestionar eso con los diputados y las diputadas de acá y con la Dirección de Cultura, porque siempre es importante para los artistas, las artistas, mostrar sus obras. Con este fragmentito del programa Todo Cultura, nos vamos rápidamente a la pausa. Volvemos después de eso. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición. Juicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. El programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro. Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina. Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es
tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Última hora aquí en Diputados Televisión, tercera edición. Estamos compartiendo justamente con ustedes el resumen de lo que ha sucedido todo este día con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la más importante. Ahora en un rato vamos a repasar lo que se va a concretar en ley dentro de un ratito, ¿no? Estás revisando, Antonio, quién le toca hablar en el Senado de la Nación. Vichy, de Corrientes. Sí. Y faltan todavía, ¿cuántos? 3 o 4 antes de los cierres. Ahí te digo bien. Sí, porque después tienen que hablar los presidentes de los bloques, principalmente José Mayans, que es quien cierra, y el senador, ya gobernador electo, Alfredo Cornejo. que son los exactamente. presidentes. Y ellos llevan
no como acá 20 minutos, media hora, sino que le meten un poco más de Media largo. horita. le van a Media dar. horita, Media 40 minutos 40 te apuesto. minutitos tienen. Tema ganancias para José Mayans, que es un especialista en economía, me parece que le va a dar Le va a para hablar extender, un montón, me totalmente. parece. Más que alquileres incluso. Bueno. Te leo los parece que oradores que quedan. Gerardo Montenegro por el Frente de Todos, Ignacio Torres, otro gobernador electo de Juntos por el Cambio, Carlos Linares, Lustó, Mauricio Clos, Juan Carlos Romero, Vega del Valle. Faltan un montón. Así que ahí empiezan los cierres. Sí, cuando faltan terminemos un- el programa estarán votando seguramente los senadores. Así También que, va a haber cierre interesante de Alberto Bretilnec. Sí, claro, que es el antepenúltimo que le toca hablar. Totalmente. Ahora en un ratito vamos a repasar con Claudio en placas todo lo que deja esta modificación del impuesto a las ganancias. No solamente es la elevación del piso, sino un mecanismo automático, que es lo más importante que le agrega. Pero quien nos está llamando es nuestra compañera Lourdes López, sí la veo por ahí, para comentarnos un poco lo que va a pasar también en estos días con la actividad parlamentaria vinculada con el ambiente. Como siempre, todo lo que tiene que ver con materia ambiental. Buenas tardes para ustedes allí en el piso y para toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Siempre es un placer hablar con gente que realmente le interesan estos temas y hablando también de la importancia de resaltar la agenda ambiental con la agenda, en este caso política, que por ahí muchos piensan y dicen, bueno, no es tan importante, hay cuestiones de inflación, producción, otros tipos de temas más importantes, pero realmente el ambiente hoy está muy ligado a la producción, a las pérdidas por causa de la sequía, bueno, tema dólar y demás, tiene que ver mucho con la materia ambiental y esto creo que es un tema que lo conocemos todos, pero fuera de eso también es importante que las agendas vayan de la mano y que los parlamentos, en este caso, las diferentes entidades, los diferentes espacios, tanto legislativo, los poderes judicial y por supuesto el poder ejecutivo, vayan de la mano con una agenda que sea ambiental, que tenga perspectiva ambiental, y es por esto que hablamos del famoso Parlamento Sostenible, que hace algún tiempo estuvo el director de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación, Juan Manuel Moreira, hablando en Ecoagenda sobre este tema, sobre la medición de la huella de carbono, que también lo comentábamos, digo, cuán importante es en este caso medir la sostenibilidad que tiene la finalidad de este trabajo, en este caso controlar y reducir los efectos negativos de las actividades humanas, que obviamente no hay consumos perfectos, ¿no? Siempre somos activistas imperfectos, porque cada uno por ahí decide consumir menos plásticos o decide tener pequeñas acciones que hacen a un colectivo, ¿no? Que son pequeños pasos, pequeños granitos de arena, y esto por supuesto suma. Entonces a partir de esto podemos determinar y medir la huella de carbono, y a propósito nos contaba Juan Manuel Moreira lo siguiente, lo vemos. El programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro y de poner al Parlamento argentino a elaborar no solo leyes, sino también acciones dentro del Parlamento en los temas relevantes, donde claramente la cuestión ambiental, como estuvimos viendo, es un eje central. Y en otro sentido, bajo el concepto de legislar con el ejemplo, el Estado argentino ratificó diferentes acuerdos internacionales, normativas ambiental, en el caso de la crisis climática, lo que tiene que ver con el Acuerdo de París, con la ratificación en el año 2016, posteriormente también con la sanción de la ley de cambio climático, y a partir de ahí la cuestión de poder medir la huella de carbono institucional y generar un plan de acción climática con el objetivo de reducir las emisiones del funcionamiento del Parlamento y poder llegar en un proceso gradual a la carbono neutralidad, compromisos que también están asumidos en el Estado argentino con metas claras, si no me equivoco, 349 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalentes como compromiso del Estado argentino, donde el Parlamento argentino tiene que estar presente también y cumpliendo con tareas, y en ese era el sentido también en lo que nos marcaba en su momento Sergio y hoy Cecilia. No solo el Parlamento tiene un rol de legislar, de poner el diálogo democrático, de poder rendir cuentas y de poder aprobar presupuestos, sino también de accionar dentro de su propia institución en estas temáticas tan relevantes.
Bien, todo esto que les contábamos, ¿no? Este constante trabajo por disminuir no solamente el impacto ambiental de toda nuestra actividad humana, sino también de esa forma ir hacia una transformación y hacia una transición energética dentro de cada uno de estos espacios que les vengo mencionando, que realmente es muy importante, y es por eso que este es el camino, y pensando también en que este programa de Parlamento Sostenible da cuenta que la problemática del cambio climático, por supuesto, debe ser abordada de manera integral, conjunta, para poder generar así acciones que promuevan, en este caso, la importancia de la agenda ambiental en las políticas públicas, ¿no? Y con esto que les decíamos, bueno, las luces, disminuir los consumos o que sean LED, bueno, el tema de la digitalización del papel, tal cual. Tal cual, es de a poco, bueno, si consumimos energía, porque hay que digitalizar, por lo tanto se necesitan prender más monitores, bueno, que sea en periodos más cortos de tiempo. Cuando hay menos actividad también, ¿no? Tal cual. Tal cual, tal cual. A propósito de esto, bueno, es todo lo que se viene haciendo en la Cámara de Diputados de la Nación, así que, bueno, una propuesta interesantísima, y de paso les cuento que hoy a las 23 horas un nuevo programa de Ecoagenda, que seguramente mañana vamos a estar contándoles en el móvil de qué se trata, en este caso Federico Cermelo, quien es del Observatorio de Familias y Juventudes, hablando también de cuál es la importancia de los jóvenes en esto de tomar conciencia y del consumo sostenible. Y bueno, así es como llevamos adelante diferentes políticas. También vamos a estar con un huertero que nos contó cómo trabajar sobre la tierra y que se puede tener huertas en los balcones, por ejemplo. Excelente. Eso también está buenísimo. Se puede tener huertas inclusive acá, en un lugar, un espacio común, donde cada uno por ahí quiere armar su vianda y decide ir a buscar algún tipo de verdura orgánica, ¿no? También son formas de consumo alimentario sostenible. Bueno, en el jardín sería muy lindo, ¿no? Trabajar con las infancias para que vayan tomando conciencia también los niños y las niñas, que no hace falta tener un megacampo para poder cultivar, y también para tener una relación diferente con los consumos, ¿no? Que se puede producir cada persona su propio alimento. Es eso también, es fortalecer por ahí las relaciones humanas a la hora de comprar, de vender, de consumir, que no sea simplemente ir al súper y comprar. Obviamente que como es imperfecto, no tiene nada de malo de ir al súper o consumir algo procesado o lo que sea, porque son cuestiones que van pasando y que son parte de la vida normal y cotidiana, pero sí, ¿por qué no empezar con algún emprendimiento de tener tu maceta con algunas verduras, con aromáticas, por ahí. Cuestiones que sean... Exactamente, sí, por supuesto, todo lo que a ustedes les parezca que puede llegar a ayudar a la salud y también ayudar a la naturaleza y al ambiente, suma y muchísimo. Gracias, Lourdes. Hay que informarse previamente. Gracias, Lourdes. Te vemos placer, en el programa esta noche y bueno, nos volvemos a hablar en cualquier momento. Sí. Ustedes, claro que sí. A Claudio Mordones le podemos regalar una plantita para que tenga en su balcón, ¿o no? Me encantaría. Unas aromáticas. Totalmente. Yo todavía tengo el tomate que me regaló Analía, nuestra productora, para mi cumpleaños el año pasado. Dio un par de tomatitos. ¿Cómo fue ese tomate? Dio un par de tomatitos, pero el tomate no es fácil. Hay que tenerle mucho cuidado. Yo tuve plantación de tomate. Se llena mucho de bichitos. Sí, yo las tenía en una maceta y... Bien, pero había que cuidarlo. No, normales. Tomates comunes, los redondos. Sí, en una maceta de 20 litros. Bien, muy bien. Te vamos a regalar para cuando sea el momento. Ahora la primavera, ya arranca. Ahora dentro de poquito. Ahora sí lo que queremos es que Claudio nos cuente ahora en un ratito nada más sobre el proyecto de ganancias que se está discutiendo en la Cámara de Senadores. Mañana va a haber una gran movilización aquí, como decíamos, en las inmediaciones del Congreso para celebrar esta iniciativa. Un compromiso que asumió el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando era diputado. Muchas veces presentó proyectos para modificar el piso del mínimo no imponible. Me parece que con la aceleración, no sé qué pensás vos, Antonio, con la aceleración de la inflación, justamente esto de hacer un mecanismo automático me parece que aporta a la discusión, ¿no? Antes, cuando había una inflación del 20%, allá por el 2015, que existió ese tiempo, del 26% como máximo, anual, no mensual, sino anual, bueno,
ahí había más discusión sobre si sacar o no en ese momento, porque había sueldos bastante altos, no había tanta inflación. Vamos a ver cómo corre ahora, porque lo que se fija en la ley, en el decreto, es que sea hasta 15 salarios mínimos. Y muchas veces también con la alta inflación vemos cómo el salario mínimo termina yendo siempre por detrás de la inflación en estos últimos tiempos. Y bueno, sí puede en algún momento quedar, digamos... circunscripta. Claro, circunscripta. No es la intención que tiene el oficialismo, vemos que no es la intención que tiene más que nada con los discursos que viene dando Sergio Massa y con los proyectos que está impulsando, pero sí es cierto que es una medida que queda reducida para las personas que tienen ingresos de hasta 1.900.000 pesos. Sí, lo interesante es que establece una relación entre el salario mínimo vital y móvil, que es la proporción, es la medida que se toma, se multiplica por 15 o por 180 todo el año, lo va a explicar bien Claudio, pero pone en relación los salarios más altos con los salarios más bajos, ¿no? Para saber también cuál es la diferencia que hay entre trabajos que por ahí son altamente calificados, no son trabajos remunerados con mayor remuneración porque sí, no son de alto riesgo o son realmente altamente profesionalizados, los trabajos en los laboratorios, por ejemplo. Así que hay mucha discusión respecto a esto y me parece que es importante ahora que estamos haciendo foco en el mundo del trabajo. Bueno, se comenzó por ahí, pero hay muchos otros proyectos que también están dando vueltas con la necesidad de avanzar en una discusión colectiva respecto al mundo del trabajo. Claudio, ¿cómo ves la síntesis de esta discusión? Bueno, se espera que se apruebe, ¿no?, en el Senado hoy. Tal cual, Amanda. La idea, y es precisamente lo que estaban repasando con Antonio, es que en la medida que se va acercando las 21, va a llegar el momento ya... No decimos de las definiciones, pero sí de los últimos discursos, especialmente de los jefes de las bancadas para la votación final y transformar en ley esta virtual eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. ¿Sí? Repasemos que bueno, fue aprobado la semana pasada con 135 votos a favor y 113 en contra. 135 votos a favor que combinan, por una parte, los números del oficialismo más algo que habíamos contado, una aritmética que combinó los votos de los bloques provinciales, también de algunos aliados esquivos e incluso de la Libertad Avanza, el espacio de ultraderecha que lidera Javier Milei. Eso vino acompañado de un trámite más rápido en la Cámara Alta, especialmente en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta, donde finalmente ayer se dictaminó el proyecto con las firmas del oficialismo, más la firma del enterriano Edgardo Cuéllar, que firmó en disidencia. Que es medio esquivo para el oficialismo, se había ido del bloque. Así es. Y les cuesta mucho negociar con él. Y exactamente, así ha sido con buena parte de, del espacio que fue separándose desde comienzos de año. Precisamente lo que está sucediendo ahora es esta votación para transformarlo en ley. Vamos a ver algunos detalles adicionales en la siguiente placa. Lo que decíamos, el objetivo es que dejen de pagar ganancias los trabajadores y las trabajadoras de la cuarta categoría y también los jubilados y jubiladas. También que recaiga sobre las sociedades anónimas, sobre los CEOs, gerentes, subgerentes y quienes reciben pensiones de privilegio. Para eso establece un mínimo no imponible específico que equivale a 18 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, a 15 mensuales. Esto establece que este piso se ajuste semestralmente en los meses de enero y julio de cada año. Vamos a ver la siguiente placa para conocer más detalles de este proyecto. Si finalmente, después de las 21:30, el recinto de la Cámara Alta lo transforma en ley, van a tributar ganancias solamente 88.000 contribuyentes, es decir, menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones registradas en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Hoy son alcanzados por el gravamen el 7% de esa masa total. El proyecto entraría en vigencia a partir del 1 de enero de 2024, es decir que
el trámite previsible es que si la Cámara Alta finalmente lo aprueba, podría ser promulgado inmediatamente por el presidente Alberto Fernández o esperar a su promulgación automática. Sí, bueno, también esto hay que decir que hay vigente una resolución, creo que primero fue un decreto y es una resolución también del Ministerio, es una resolución del Ministerio porque le habían dado la potestad en las facultades delegadas en la modificación de la ley, te acordás, en el año 2021, cuando se elevó el piso de ganancias. Sí, así es. En marzo de 2021, sí, salió por ley. Claro, que se elevaba el piso de ganancias y le daba un margen al Ministerio de Economía para poder modificarlo. Así es, sí, dotaba de esa facultad al Ministro de Economía, que también fue muy trabajado por Sergio Massa junto con sindicatos, junto con representantes de las cámaras empresarias, intentando ver cuál era la mejor forma de terminar con que tantos trabajadores pagaran el impuesto a las ganancias, más aún después de la gestión de Mauricio Macri, donde se duplicó la cantidad de trabajadores que pasaron a pagar ganancias. Y también eso en relación a que esta modificación que se había hecho en la ley cuando Massa era presidente de esta Cámara y antes de asumir como ministro, permitió que por resolución ministerial se elevara en varias oportunidades, producto de la aceleración de la inflación, ¿no? Así es. Que eso también genera que se amplíe el universo de cantidad de aportantes del impuesto a las ganancias y retomando ese debate, sobre todo vinculado con la consigna del movimiento obrero. Ya recordemos, en el 2015 hubo unas marchas espectaculares y varios paros a el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en reclamo de ganancias. Totalmente. Es verdad que había un universo más grande de personas que pagaban ganancias, pero no había tanta inflación. Entonces, con las paritarias eran realmente salarios muy grandes los que había en ese momento y no se perdía tanto el poder adquisitivo, ¿no? No tenía un impacto tan regresivo el impuesto a las ganancias con trabajadores de salario promedio. Por eso se buscó este mecanismo automático. Para mí está bueno también por esto que decía al principio, esta vinculación entre el salario básico, que es el que menos cobra, lo mínimo que se puede pagar por una hora de trabajo, y los salarios más altos, que son los que pagan, ¿no? Y entender cómo hay un universo, la gran mayoría de los trabajadores estamos en el medio de todo eso, ¿no? Somos estándar en nuestro salario, y por ahí si hacías una hora extra, si te llegaba justo el reemplazo de un compañero en las vacaciones, todo ese pequeño esfuerzo que a vos te significaba mucho tiempo de tu disponibilidad libre, no se redundaba en una ganancia económica porque te lo succionaba directamente el impuesto a las ganancias. Sí, eso en el caso específico de quienes tienen las mejores escalas salariales, claro, ¿no? Hay otras realidades también que no forman parte de este debate con el tema de las horas extras. Por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras jóvenes que son subcontratados por medios de agencias de empleo. Por ejemplo. ¿Qué pasa? Tienen un tope de 30 horas semanales. Mensuales. Si pasan esas 30 horas mensuales, muchas veces las trabajan gratis. Y eso pasa totalmente inadvertido para la autoridad laboral y pasa totalmente convalidado por la empresa que recibe al trabajador subcontratado por la agencia de empleo, por ejemplo. Sí, esos universos. Algo que también se decía en el debate en comisión cuando vinieron, además de los funcionarios y las funcionarias, representantes sindicales, recuerdo, me quedó en la memoria porque me sorprendió, la verdad, Sonia Leso, que es la secretaria general de la CETERA, del gremio principal de docentes en Argentina, explicaba que alrededor de 90.000 docentes pagaban ganancias, lo dejaron de pagar por la resolución del ministerio, no lo van a pagar por este proyecto de ley que hoy se va a terminar su trámite parlamentario. Pero bueno, entrando en la cuenta, claro, hay un montón de gente que tiene 30 años en la docencia que todavía no está para jubilarse o que va ascendiendo en los cargos. Son supervisores, son directivos, son secretarios de distritos escolares dentro de la escala y el escalafón de la carrera docente también, ¿no? Y a ellos también les alcanzan las horas, el impuesto a las ganancias, les alcanzaba ese universo de 90.000 trabajadores de la educación que, bueno, les complicaba a la hora de las extras, sobre todo, ¿no? De las jornadas compensatorias o las capacitaciones para poder dar esa relación entre el salario y la remuneración por el trabajo, ¿no? Es importante, la remuneración del trabajo tiene otra dimensión cuando vos podés hacer uso, ¿no? Como vos planificás de ese dinero
y con el caso del impuesto a las ganancias se veía truncado, ¿no? Porque inmediatamente era absorbido por el impuesto. Vamos a repasar lo que pasaba en la comisión cuando se discutió acá en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado, en el recinto, pero es el momento en que se discutió, aquí en la sesión la semana pasada, el martes, y dio posibilidad que esto hoy esté concretándose en el otro lado de pasos perdidos, en el Senado de la Nación. Objetivos: fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes. Formalizar trabajo que hoy no está registrado. Impulsar la transformación de los que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal, registrado y privado. Un tema principal es tener en cuenta el escenario. La informalidad se concentra principalmente en las microempresas. De acuerdo a la información que se nos presentó, hoy en día en las empresas de hasta 5 trabajadores hay algo menos del 75% de informalidad. En las de entre 6 y 40, un 35%. Entre las de 41 y 100, un 15%, y en las de más de 100, un 12%. De allí que el proyecto hace foco, incluso en los beneficios, en las unidades productivas de hasta 5 trabajadores principalmente, aunque alcanza también a las facilidades a todas las pequeñas y a las medianas, y también para las grandes cuando se trata de contratación de nuevos trabajadores que poseen planes sociales. Quiero decir que esto hay que entenderlo todo en el marco complementario de otros temas como el que tratamos antes cuando hablamos en el tema anterior de impuesto a las ganancias. Aquí estamos apuntando a incorporar, y solo tiene el régimen valor cuando se trata de incremental, es decir, cuando esas empresas aumentan su cantidad de trabajadores. Para ese caso, insisto, de beneficio de contratación de empleo incremental, los empleadores como condición no tienen que registrar obligaciones previsionales que sean líquidas y exigibles pendientes de pago. El plazo de reducción de las cargas patronales se extendería a 24 meses y alcanza al Sistema Integrado de Previsión Argentina, al Fondo Nacional de Empleo, al PAMI, al régimen de asignaciones familiares. Esta reducción de las cargas no incluye ni la obra social ni la RT, es decir, son 2 obligaciones que se mantienen vigentes. Las micro, pequeño, medianas o incluso las entidades sin fines de lucro, cuyos objetivos sean la prestación de servicios sociales gratuitos, recibirán hasta un 100% de reducción de estas contribuciones patronales por ese periodo de 24 meses. Para el resto de los empleadores del sector privado, si contratan trabajadores que no gocen de planes sociales, recibirán un 50% de reducción de contribuciones patronales durante los primeros 12 meses y un 25% durante los siguientes 12 meses. Tratándose de todos los empleadores que contraten trabajadores que gocen de programas sociales, la reducción es del 100% de las contribuciones también por 24 meses. Beneficios para la regularización del trabajo no registrado. El proyecto prevé un plazo de 90 días a partir de su reglamentación para poder ingresar, acogerse a los beneficios de esta norma. Y los destinatarios, como dijimos, micro, pequeñas y medianas empresas, con la restricción ya expresada de que presten servicios sociales. Cuando se regularicen hasta 10 trabajadores inclusive, el beneficio para los empleadores significa la extinción de acción penal relativa a la ley penal tributaria, la baja del REPSAL si regulariza a todos los trabajadores por los que se encuentra en el REPSAL, la condonación de deuda por capital, intereses, multas y punitorios por falta de pago y contribuciones con destino a estos subsistemas de seguridad social. Estos beneficios, por incorporar hasta 10 trabajadores, los reciben las micro y pequeñas empresas en un 100%, las medianas tramo 1 en un 80% y las medianas tramo 2 en un 60%.
A partir del trabajador número 11, las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro siguen teniendo el 100% de los beneficios de regularización. Las medianas tramo 1 y 2 solo el 100% en los intereses, multas y punitorios, excluyendo para estas últimas la condonación de capital. El beneficio para los trabajadores regularizados es que se les computará a los fines de la seguridad social, es decir, a los fines de su futura jubilación, hasta 60 meses de servicio previo. El decaimiento de los beneficios se producirá en el caso de que en la unidad empleadora reincida en tener personal no registrado y no declarado, tener obligaciones previsionales líquidas y exigibles pendientes, ser sujeto de sanciones que se registren en el REPSAL, incurra en prácticas laborales indebidas o abusivas o reduzca posteriormente la nómina laboral. Estas son en general las principales líneas rectoras de este proyecto, que nos parece que cumple más que adecuadamente con los objetivos que nos hemos planteado, que apuntan a la reducción del trabajo informal, uno de los problemas más graves que hoy aquí se han expresado desde distintos lugares y desde distintas bancadas. Fomentar la contratación formal de trabajadores, es decir, lograr un crecimiento del nivel de empleo en la actividad privada, en particular jóvenes, es el objetivo principal que tiene este proyecto. Formalizar el trabajo que hoy no está registrado es también igualmente importante. Impulsar la transformación de lo que hoy son beneficiarios de programas sociales en trabajo formal registrado completa el cuadro de lo que este proyecto propone. Bueno, la justificación y la fundamentación del bloque oficialista para la aprobación del proyecto que modifica el impuesto a las ganancias, lo tenemos, Antonio, revisando cómo viene el debate, porque antes de irnos nos tenés que decir quién está hablando y si ya terminó. Sí, así es. Son 5 cierres de bloque, vi. Sí, 5 cierres de bloque. Vamos a ver cuánto tiempo le dan a cada uno, pero en menos de media hora se calcula que por lo menos, ¿no? Si son cierres. Sí, además va a estar así, como picante. Yo creo que le van a aprovechar bastante porque como no está la marcha hoy... Pero y aparte estamos en el prime time. Atento. Sí, mantenete atento cuando esté hablando, por ejemplo, Cornejo, Beletinec o el propio Mayans. Nos avisás si vemos si podemos escuchar un poquito para chusmear lo que pasa. Hoy sucedió algo importante. No solo se discutió y se comenzó el debate por el programa Compre Sin IVA, sino que se le dio el máximo reconocimiento que tiene el Congreso de la Nación, la mención Juan Bautista Alberdi, a el equipo argentino de antropología forense. Una forma de reconocer el trabajo fundamental que ha hecho este grupo de profesionales, principalmente arqueólogos y antropólogos, que vienen trabajando hace mucho tiempo ya en el reconocimiento de los restos que se van encontrando de los detenidos desaparecidos y en la reconstrucción, por ejemplo, de los centros clandestinos. Si ustedes andan por Capital Federal, por la zona de El Bajo, ahí en la intersección de San Juan y Leandro N. Alem, van a encontrar bajo la autopista Paseo Colón. Paseo Colón, en ese lugar, de ese lado, ya Paseo Colón, van a encontrar bajo la autopista el Centro Clandestino Club Atlético, lo que queda de él, lo que se pudo recuperar, y ahí está trabajando visiblemente el equipo argentino de antropología forense. No van ampliando, de hecho hubo hace poco una excavación por abajo de los terraplenes de la autopista que están permitiendo encontrar parte de las celdas donde estuvieron detenidos desaparecidos muchos de los presos políticos durante la última dictadura cívico-militar. Así que a 40 años de la democracia me parece un gesto muy significativo por el aporte que han hecho no solamente para la Argentina, sino también para todos los países de la región y del mundo, porque han contribuido, por ejemplo, en el reconocimiento también de los cuerpos de las mujeres asesinadas en México, ¿no? Justamente en Ciudad Juárez participaron en el reconocimiento de muchos restos, igual que los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? También ayudaron ahí en el reconocimiento de esos cuerpos nuestros antropólogos y arqueólogas, muchas, algunos los conozco personalmente, recibidos de la universidad pública. Totalmente. Sí.
También trabajos importantes con las fosas comunes en España, con las víctimas del franquismo. Trabajos, bueno, también con lo que fue en Malvinas. Así que sí, un merecido reconocimiento. El más valioso de esta Cámara. Lo presentó la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, es la que lo impulsó. Estuvo presente ahí, la vimos también con el diputado Eduardo Valdés. En Malvinas también estuvieron trabajando el equipo argentino de antropología forense para el reconocimiento justamente de los cuerpos de los caídos, de los héroes de nuestra patria. Dijo Cecilia Moró que este reconocimiento es motivo de orgullo y ejemplo para la comunidad científica y la sociedad argentina por el trabajo silencioso que cambió la historia de muchos y de muchas. Este equipo argentino de antropología forense es un aliado estratégico y fundamental que nació en la reconstrucción del país sobre 3 pilares esenciales que son la memoria, la verdad y la justicia. También afirmó que le toca crecer en democracia y que también paradójicamente le tocó presidir la Cámara en estos 40 años ininterrumpidos de democracia, de la recuperación de este proceso de participación colectivo, y recordó que cuando se creó el equipo argentino de antropología forense, veníamos de una guerra que algunos quieren hacer creer que lo que se cuenta no sucedió, pero que muchos tenemos en el corazón, por más que otros quieran minimizar lo sucedido. También destacó la presidenta de la Cámara de Diputados el valor que tiene esta mención de honor Juan Bautista Alberdi, el reconocimiento, como decimos, más importante. Hace minutos se dio este acto, lo vemos ahí, aparte del equipo, aparte de los diputados y diputadas del oficialismo, lo vemos al secretario de Derechos Humanos también, Horacio Pietragala, que ha sabido ser también diputado nacional. Decirles que en 50 países estuvieron trabajando, América, África, Europa y Asia, también con la desaparición forzada de personas en otros lugares del mundo, el crimen organizado, los procesos migratorios, las guerras, los conflictos armados, y este reconocimiento que, si bien encabezó la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, también Eduardo Valdés, Graciela Caselles, también Eduardo Moró, la diputada Mónica Litza, el diputado Eduardo Fernández, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Carlos Selva estuvieron compartiendo y participando, así como también Margarita Stolbizer y Hugo Yasky enviaron sus adhesiones a este reconocimiento. Los vemos ahí, a los diputados y diputadas también posando, la veo a la diputada Landricini, al diputado Selva, celebrando esta mención de honor tan importante que se dio en el día de hoy. La verdad, un reconocimiento muy importante para lo que ha sido el desarrollo y el crecimiento de un organismo que fue clave para el esclarecimiento y la detección de detenidos, de los restos de detenidos desaparecidos, y también con respecto a obtener y comparar las muestras de ADN. Un tema que ha sido fundante especialmente a partir de la experiencia de Abuelas de Plaza de Mayo y especialmente de lo que fue fundacional para el equipo y para Abuelas de Plaza de Mayo, la visita de Clyde Snow, ¿no? Hace ya una eternidad también, y que fue una figura clave para poder llevar adelante todo este trabajo antropológico forense de reconocimiento de restos y de entrecruzamiento con el ADN. Vamos a escuchar a Cecilia Moró dando unas palabras respecto a esta mención de honor. Este premio que hoy estamos entregando tiene una profunda raíz en los valores democráticos y significa un reconocimiento de una institución a otra institución que es motivo de ejemplo y orgullo tanto para la comunidad científica como para la sociedad argentina. Muchas veces tienen un trabajo desconocido y silencioso, pero que no tengo duda cambió la historia de muchos y la historia de nuestra patria. Me tocó crecer en democracia y paradójicamente me toca presidir esta Cámara en este 40 aniversario de la recuperación democrática. En los inicios de la reconstrucción democrática veníamos de una guerra que hoy se banaliza y que muchos quieren hacer de cuenta que no pasó, pero que tenemos siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones, por más que quieran hacernos creer
que son hechos que se pueden minimizar. Se creó la CONADEP, vino el juicio de las juntas militares, la creación del Banco de Datos Genéticos y, entre otras cosas, la Argentina empieza a transitar el camino de la reconstrucción sobre 3 pilares fundamentales: la memoria, la verdad y la justicia. Este reconocimiento importantísimo que se dio en el día de hoy a las 5 de la tarde se concretó en Pasos Perdidos mientras estaba desarrollándose la sesión, y estaba revisando porque también hace poquitos días, la semana pasada, mientras era la sesión en la Cámara, la vicepresidenta de la Nación también se reunió con Marie Clarick King, que es la genetista que desarrolló el índice de abuelidad, que se permite también establecer las relaciones sanguíneas entre los nietos y las nietas recuperadas y las abuelas y abuelos de la Plaza de Mayo, porque, bueno, sus progenitores están desaparecidos, ¿no? Muchos de sus progenitores están desaparecidos, y a través de eso también este reconocimiento fue declarada honoris causa y doctora en la Universidad de Buenos Aires, y la vicepresidenta de la Nación en esa ocasión se reunió tanto con ella como con abuelas de Plaza de Mayo. Y queremos aprovechar esta ocasión porque hay una sección que ha desarrollado la página de la Cámara de Diputados, una sección que tiene que ver con recordar los 40 años de democracia, de las leyes que se han aprobado en estos 40 años de democracia, y nos tenemos que remontar al año 87, hace mucho tiempo atrás. Todos nosotros éramos muy jóvenes, creo que Antonio ni había nacido. No había nacido. Faltaban 10 años para que yo naciera. Cuando Antonio no había, 10 años antes que Antonio nazca, un 13 de mayo de 1987, se aprobó la ley justamente del Banco de Datos Genéticos, que permitió, como bien decías, Claudio, el trabajo mancomunadamente con el equipo argentino de antropología forense para, una vez que se encontraban esos restos, conocer de quién era, ¿no? Cómo trabajar justamente con el ADN y esa información quede guardada para siempre para poder seguir buscando a las 400 personas que todavía quedan por reconocer. Es lo que se estima. Muchos de ellos no se sabe si llegaron, bueno, a término los embarazos de las detenidas desaparecidas que estaban presas, y también ha habido crímenes de niños cuando nacieron, asesinatos en los centros clandestinos. Así que también es bueno recordar esa ley, ¿no? Recordar esa ley, tener presente que el Banco Nacional de Datos Genéticos sigue en pleno funcionamiento, que encierra una base de datos clave que puede tener una respuesta para quien se está preguntando sobre su identidad. Pensemos que dentro de esos 400 nietos que faltan por recuperar, estamos hablando de hombres y mujeres que quizás nos están viendo, que tienen 47, 48 años, 49 años, que tienen dudas sobre su origen, sobre su origen familiar, que tienen alguna pregunta respecto de, tienen el bichito de preguntarse si realmente sus padres lo son. Bueno, todos estos elementos que han llevado a lo que hemos visto muchas veces, que es el proceso increíble de la recuperación de la identidad y la restitución de la identidad. Parte de ese desenlace en las vidas de muchos y muchas tiene que ver con la centralidad del Banco Nacional de Datos Genéticos. Hay que recordar de que es una herramienta que está vigente, que funciona, que dentro de todas las muestras que tiene puede haber alguna respuesta para alguien que se lo está preguntando ahora, en este momento, y que está camino a cumplir los 50 años. Es importante también en este contexto que se dé este reconocimiento, que se ponga en valor el trabajo hecho allá cuando se recuperaba la democracia, donde todavía no había habido indultos, donde todavía no había habido punto final, obediencia debida, donde todavía había estertores de lo que había sido el juicio a los comandantes de la última dictadura cívico-militar, que se está también en este tiempo recordando tan presentemente a partir de la película 1985. Vamos a repasar el material que hizo la Cámara de Diputados en el contexto de los 40 años de democracia, estas 40 leyes que nos cambiaron la vida. ...23.511... Banco Nacional de Datos Genéticos... 1987.
1987. La ley 23.511, que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, fue aprobada por el Senado el 31 de octubre de 1986. El 13 de mayo del año siguiente haría lo propio la Cámara de Diputados. El Banco Nacional de Datos Genéticos es la institución encargada de obtener y almacenar información genética para determinar el parentesco en el caso de las y los hijos de personas desaparecidas, secuestrados junto a sus padres o que nacieron en cautiverio durante la dictadura. Gracias a este banco, más de 130 nietos y nietas recuperaron su identidad y desde hace más de 34 años trabaja para encontrarlos a todos. Una institución que trabaja para encontrarnos a todos. Me encanta esa concepción porque estamos en una búsqueda a contrarreloj. Hay muchas abuelas que están falleciendo, están muy grandes y que no tienen la posibilidad de concretar ese encuentro esperado y una búsqueda que es social, que es colectiva y que, bueno, todavía debemos mucho como sociedad argentina la respuesta a esas 400 personas que se calculan aproximadamente. Ha habido muchos recuperados ya en su identidad y muchos reencuentros importantes, por suerte, con muchas abuelas vivas, pero también hay historias muy trágicas como la de Chicha Mariani, que no sabe, se murió sin saber dónde estaba su nieta, Clara Anaí, y que todavía la seguimos buscando en la ciudad de La Plata. Fue secuestrada junto a sus padres que fueron asesinados, ¿no? Eso también es parte de las dificultades que tenemos en este tiempo y muchos que no han declarado todavía hoy la desaparición de sus familias o que no saben las relaciones que había entre los distintos desaparecidos, ¿no? Totalmente. Muchos tenían relaciones clandestinas en el proceso de la dictadura por la clandestinidad y no sabían que estaban embarazadas sus familiares, ¿no? Totalmente. Silencios familiares que se rompen. Algunos tabúes en algunos aspectos de familias que han vivido el trauma o una desaparición y muchas veces lo han elaborado muy poco y eso muestra también todo el camino que queda por recorrer y todo lo que queda por recuperar. Lo importante en este caso es tener presente que sin estas herramientas sería una búsqueda mucho más difícil, mucho más brumosa y por ende mucho más dolorosa para los familiares y para las abuelas, ¿no? Somos testigos en este momento de la democracia argentina, a los 40 años de la recuperación democrática, de las abuelas que están transitando un momento clave de su vida y que en ese contexto empeñan todo con la esperanza de poder recuperar a sus nietos, pero no solamente por la esperanza, sino porque también hay un trabajo previo construido a partir del esfuerzo silencioso de muchos militantes que durante muchos años de la recuperación democrática han aportado, muchos con nombre, muchos con prestigio y otros en forma muy anónima, pero es un trabajo colectivo que ha permitido llegar a contar con estas herramientas. Y la felicidad, ¿no?, de encontrar los nietos. Sí, claro, también muchas veces la necesidad de hacer valer el derecho a la identidad que resurge con leyes como esta, que resurge también con el trabajo que mencionaba recién Claudio de años de militancia por esto, de pedir que estas leyes no solamente se cumplan, sino que haya también un paquete legal que impulse la búsqueda de esas identidades. Vamos a repasar otras leyes. En este caso estamos repasando leyes desde el principio de la recuperación democrática. Son 40 años ininterrumpidos, el ejercicio más largo de participación popular y de gobierno de la participación popular a través del sistema electoral, con muchos cambios. En el medio también de este proceso, un cambio constitucional, ¿no?, que hacía falta. Exacto. Porque veníamos todavía con la Constitución antigua. Vamos a repasar en estos 40 años, 40 leyes, también otro avance fundamental que es importante destacar cuando se está discutiendo, por ejemplo, las tareas de cuidado, las licencias parentales, tiene que ver con la patria potestad compartida y el reconocimiento de los hijos y las hijas extramatrimoniales. Una ley que cambió la vida de todas las familias porque hasta ese momento los únicos, en el año 87, hasta ese momento los únicos que tenían autorizados decidir sobre cualquier aspecto de la vida de los hijos eran los varones. Las mujeres no tenían ninguna posibilidad de decidir nada sobre sus hijos y esta ley de la democracia muy militada, muy demandada por el movimiento feminista argentina, hoy este 28 de septiembre toma otro color y por eso queremos compartirlo.
23.264. Igualdad ante la ley de hijos extramatrimoniales y patria potestad. 1985. Hace menos de 40 años, en la Argentina el poder de tomar decisiones sobre los hijos menores de edad era potestad únicamente del padre. Esta ley estableció la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de la patria potestad y, además, equiparó plenamente los derechos de los hijos sin discriminación alguna, según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. En 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, se eliminó el sistema de patria potestad y se estableció un régimen de responsabilidad coparental igualitaria. Hoy que tenemos a todas las representantes del movimiento feminista en la calle, en todo el país, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, reclamando, reconociendo el derecho al aborto, siempre esta ley, la ley de la patria potestad compartida, es una de las referencias de los 40 años también casi que está teniendo el movimiento de mujeres argentino, porque en el primer encuentro que se hizo en el año 85, justo cuando estaba esta discusión dando en el Congreso, ahí en el feriado del 25 de mayo, del 85 en el Centro Cultural San Martín, uno de los principales temas que se discutió fue la patria potestad compartida, ¿no? Y los hijos extramatrimoniales, porque era muy difícil, estaban muy cercenados los derechos de las mujeres. Pensemos que veníamos, además de la dictadura y toda la violencia que después se pudo dar cuenta con los juicios, ¿no? Contra los genocidas, respecto a la violencia sexual, respecto a la violencia contra las mujeres en específico, por no solamente ser parte de las organizaciones de ese momento, sino también por revelarse el rol maternal del cuidado dentro del hogar, ¿no? Por hacer otra cosa, por salir a defender sus derechos, ¿no? Totalmente. Así que están muy ligadas estos dos momentos también a esa historia. Sí, una historia que, como decíamos, se construye en conjunto y con el paso de los años, ya 40 años de democracia, vemos cómo se fue consolidando. Otra clave importante, que ahora entendemos muchas cosas de las que pasan en la Argentina, tiene que ver con la ley de divorcio vincular. También una lucha así, de esas ásperas, donde el momento que estaba discutiéndose el aborto el año 2020, también recordábamos las imágenes de las compañeras feministas de aquellos años, de las décadas de los 80, de fines de los 80, que iban con sus carteles cuando la Plaza de los Dos Congresos no tenía reja, por ejemplo, y se podía acceder al monumento que hay ahí para reclamar también y sean bien visibles las consignas. La ley de divorcio se aprobó el 8 de junio del 87 y tiene que ver justamente con la ley 23.515, muy poquito después, un mes después de que se haya aprobado la ley de banco de datos genéticos, pero que también posibilitó que muchas familias reacomodaran su realidad, por un lado, pudieran hacer sus proyectos de vida y se diera una batalla muy fuerte sobre el rol que tenía la Iglesia Católica también en la conformación de las familias argentinas y de la cosmovisión de aquellos años en la apertura democrática en el año 87. $23.515. Divorcio vincular, 1987. Hasta 1987, las normas que regían las separaciones entre cónyuges estaban fuertemente influenciadas por el derecho canónico y la Iglesia Católica. Permitían el divorcio en ciertos casos, pero impedían volver a contraer matrimonio. Así, los hijos que nacieran de esas nuevas uniones eran considerados extramatrimoniales. Tras décadas de militancia del movimiento de mujeres por tener una ley de divorcio vincular, el 21 de agosto de 1986 se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados. Al año siguiente, el Senado aprobó la ley con reformas que tuvieron finalmente el visto bueno de diputados el 3 de junio de 1987. Repasábamos el proceso parlamentario, cuándo fue presentado el proyecto, cómo fue el debate, se reglamentó rápidamente la ley que habilitó el divorcio y se rememoró también en el 2010 cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, la diferencia, ¿no?, que había habido comunicacionalmente, ni que hablar, ¿no?, en aquel entonces y ahora respecto a el rol que tiene la institución familia, la institución casamiento. Y otra institución que ha tenido mucho peso, la Iglesia.
La iglesia, bueno, lo que fue, lo que ha sido, por ejemplo, para quienes estuvieron batallando por el divorcio vincular y revivieron en parte lo que fue también el lobby eclesiástico durante la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, bueno, totalmente. ahí ¿qué estamos hablando? 40 años de la recuperación democrática, por lo menos 2 a 3 generaciones que han soportado la lluvia ácida del lobby eclesiástico a partir de estas reformas impulsadas por la democracia. Y si bien hubo que batallar un montón de años, es importante también poner sobre la mesa que fueron estas que repasamos hoy, leyes de los primeros años de la recuperación democrática, una forma también de saldar las deudas que tenía el Estado argentino después de los años de la violencia de la dictadura cívico-militar, la última dictadura, pero todos los años anteriores y las otras 6 dictaduras que había venido antes, porque si pensamos que los primeros derechos de reconocimiento a las mujeres los dio Perón en la década de los 40, con la ley de voto femenino, pero también con la ley que reconoce las tareas de las trabajadoras de casas particulares. Ahora, bueno, pasaron muchos años entre esa concreción de derechos y luego con la recuperación de la democracia a partir del 83 también se fueron consolidando estos derechos que la dictadura lo que hizo fue retrasarlos, ¿no? Eran debates en el mundo que no llegaban a la Argentina porque el sistema autoritario, el sistema dictatorial impedía que se acceda a esos derechos. Nos demoraron muchos años esas dictaduras que vinieron después del peronismo para que nosotros como sociedad pudiéramos acceder a estos derechos fundamentales, que las madres puedan tener la patria potestad también y el divorcio, ¿no? Que tengas tu proyecto propio de vida y de familia. Así que vamos a seguir repasando las leyes. La próxima semana los quiero sentados acá, alumnos, para repasar la década de los 90. ¿Cómo no? No sé cuánta ampliación de Cerramos derecho el hay. capítulo alfonsinista. Sí, ahí yo quiero ver cuando se derogó la ley de servicio militar obligatorio, que es algo que hay que repasar mucho en estos tiempos. O el primer debate de la ley de educación superior. También, buenas O el discusiones. primer debate de la ley federal de educación. Por ahí hay que esperar un poco más a los segunda 2003 para tener ampliación de derechos, pero bueno, vamos a repasar esto. ¿Quién está hablando? Está hablando en estos momentos el senador Maurice Clos. Maurice Clos, el último orador individual No, que queda. queda Juan Carlos Romero antes. por favor. Los últimos 2 individuales que quedan, después queda solamente los cierres de los presidentes de bloque. Va a ser ley en un rato, nada más, en un par de horas, la modificación del impuesto a las ganancias. Gracias, Antonio. ¿Te quedás viendo todo esto? Así es, ya cruzó el Senado. Después le contamos al programa que viene, que se coagenda, cómo viene la votación. Claudia Mardones, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Amanda. Quédense acá con más de TV. Chau.